Pensemos por un momento en un sitio web construido sobre una única y potente promesa, el secreto absoluto para tener una aventura. Ahora, imaginemos qué pasa cuando esa promesa se rompe y los secretos de millones de personas quedan expuestos al mundo. Pues esa es la historia del hackeo de Ashley Madison, un caso que lo tiene todo: datos, engaños y, sobre todo, las consecuencias devastadoras que aparecen cuando la privacidad simplemente desaparece. Os cuento rápido la hoja de ruta que vamos a seguir. Primero, veremos en qué consistía esa promesa de discreción de la web. Después, el ultimátum de los hackers que lo puso todo patas arriba. Analizaremos las consecuencias en el mundo real, los engaños de la propia empresa y, para terminar, el legado que nos ha dejado esta brecha de seguridad. Venga, vamos al lío. Vale, para empezar hay que entender bien qué era Ashley Madison. Y es que no era una red social cualquiera, para nada. Era un negocio montado explícitamente para una cosa: facilitar relaciones extramatrimoniales. Todo su modelo, absolutamente todo, se sostenía sobre esa única y poderosa promesa: discreción y secreto total. Y su eslogan, tela, no se andaba con rodeos. La vida es corta, ten una aventura. Lo que vendían no era solo un servicio, era una fantasía, la idea de una doble vida sin consecuencias, totalmente protegida por su tecnología. Claro que esa promesa tenía los días contados. Y aquí es cuando entra en escena el grupo que lo cambiaría todo, The Impact Team. Aparecieron en julio de 2015 y anunciaron que tenían en su poder todos los datos de los usuarios de Ashley Madison. Su exigencia fue un órdago en toda regla: o la empresa cerraba la web para siempre, o lo publicarían absolutamente todo. ¿Y qué hizo la empresa? Pues se negó en rotundo a cerrar, insistiendo en que su seguridad era perfecta. Una decisión que, como veremos, acabaría desencadenando una de las filtraciones de datos más famosas de la historia. A partir de ahí, The Impact Team empezó a cumplir su amenaza pieza por pieza. Es que es alucinante lo rápido que se desmoronó todo. Fijaos en las fechas. El 19 de julio lanzan la amenaza. Solo 2 días después, para que vieran que no iban de farol, publican datos de 2.500 usuarios. La empresa sigue en sus 13. Y entonces, menos de un mes después, se desata el infierno. Entre el 18 y el 20 de agosto, 2 volcados masivos de datos lo cambian todo para siempre. Y para que nos hagamos una idea de la escala del desastre, ojo al dato. No estamos hablando de que se filtraran unos cuantos perfiles. No. Se publicaron más de 60 gigabytes de información. Y esto no solo incluía datos de usuarios, como nombres reales o direcciones, sino también correos internos de la empresa. Básicamente todos sus secretos quedaron al descubierto. Y aquí es donde la historia deja de ser un simple ciberataque y se convierte en una tragedia humana a escala mundial. Porque esos 60 gigas de datos no eran solo unos y ceros en un ordenador, eran las vidas privadas de millones de personas, expuestas para que cualquiera pudiera verlas. Es que el peligro se veía venir solo con analizar los correos filtrados. Aparecieron miles de direcciones con dominios .mil y .gov, exponiendo a personal del ejército y del gobierno de Estados Unidos. Pero lo más escalofriante de todo fue encontrar 1.200 direcciones de Arabia Saudí, un país donde el adulterio se castiga con la pena de muerte. Las consecuencias ya no eran la vergüenza, eran una cuestión de vida o muerte. El efecto dominó fue inmediato y brutal. Empezaron a llover los intentos de extorsión, pidiendo Bitcoin a cambio de no revelar la información. Personajes públicos fueron humillados. Se desató una auténtica caza de brujas en Internet. Y, por supuesto, las autoridades tuvieron que abrir investigaciones. Y lo más trágico de todo es que la policía de Toronto llegó a vincular al menos 2 suicidios directamente con esta filtración. Pero esperad, que la cosa no acaba ahí, porque el hackeo no solo reveló los secretos de los usuarios, también destapó las prácticas más que dudosas de la propia Ashley Madison. Resulta que la empresa que vendía discreción era la primera que tenía un montón de trapos sucios que ocultar. Y aquí viene uno de los engaños más gordos. La web ofrecía una opción de pago, el borrado total, por $19. La promesa era que si pagabas, todo tu rastro se eliminaba para siempre. La realidad, pues que era una mentira como una catedral. Los datos de la gente que pagó para ser borrada estaban ahí, en los archivos filtrados, igual que los de todos los demás. O sea, la empresa no solo no los protegió, sino que les mintió directamente a la cara. Y el engaño seguía y seguía. Un análisis que hizo el medio Gizmodo sobre los datos filtrados reveló algo alucinante. De los 5,5 millones de perfiles femeninos registrados, ¿sabéis cuántos se usaban de forma regular? Apenas 12.000. O sea, un 0,2%. La inmensa mayoría de las cuentas de mujeres o no se usaban nunca o se habían usado una sola vez. Entonces, ¿cuál era la explicación?
Pues, fembots. Al analizar el código de la web se descubrió que una cantidad enorme de perfiles de mujeres eran falsos. Eran bots, programas automáticos, diseñados para enviarles mensajes a los hombres, hacerles creer que estaban ligando con mujeres reales y así conseguir que pagaran por el servicio. Vamos, que el sitio en gran parte vendía humo. Como es de imaginar, el batacazo de Ashley Madison tuvo réplicas que se sintieron durante años, tanto en los juzgados como en nuestra forma de entender la seguridad en Internet. La empresa tuvo que enfrentarse a las consecuencias directas de sus fallos y, sobre todo, de sus engaños. Lógicamente, las demandas no tardaron en llegar. Se presentó una demanda colectiva masiva que pedía, ojo al dato, 567 millones de dólares. Al final, en 2017, la empresa, que ya se había cambiado el nombre a Ruby Corporation para intentar lavar su imagen, llegó a un acuerdo para zanjar el tema por 11,2 millones de dólares. Después del desastre, a la empresa no le quedó otra que reconstruir su seguridad desde cero. Implementaron medidas que hoy nos parecen de lo más normal, como la autenticación en 2 pasos o el cifrado de datos. Y es bastante irónico, ¿no? Porque si hubieran tenido estas medidas tan básicas desde el principio, es muy probable que toda esta catástrofe se hubiera podido evitar. Y todo esto nos deja con una pregunta final, una reflexión importante. El caso de Ashley Madison es extremo, sí, pero pone sobre la mesa una vulnerabilidad que nos afecta a todos. Confiamos nuestros datos, nuestros secretos y nuestra identidad a empresas que prometen protegerlos. Pero cuando esa confianza se rompe, ¿quién asume la responsabilidad? ¿La empresa que falló? ¿Los hackers que lo destaparon todo? ¿O una sociedad que se lanzó a juzgar sin piedad? Al final nos queda la duda de quién es de verdad el guardián de nuestros secretos en esta era digital. Gracias por habernos acompañado.